Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo hacernos con la criptomoneda de Cake dentro del mercado para poder invertir en este proyecto de la forma más fácil, sencilla e intuitiva posible y poder invertir nuestro dinero y empezar a sacarle cierta rentabilidad. Antes de comenzar, como en todos los vídeos, te voy a dejar un link de referidos en el primer comentario del vídeo para que te crees una cuenta con un 10% en comisiones siempre que realices depósitos, operaciones, transacciones o retiros de capital, y ahorrar este dinerito le va a venir muy bien a tu bolsillo para poder comprar otras criptomonedas o, por qué no, para poder comprar también la criptomoneda de Cake. También te voy a dejar una lista de reproducción aquí arriba en las tarjetas en la que enseñé a invertir tus criptomonedas en los productos que ofrece Binance y empezar a sacar también una doble rentabilidad y de esta manera un interés compuesto, ya que estaremos invirtiendo nuestras criptomonedas en estos productos, estaremos generando más criptomonedas que a la vez estaremos volviendo a meter en estos productos que os dejo aquí arriba en las tarjetas. Así que si no lo sabes, échale un vistazo y vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, como vemos en mi pantalla, estamos dentro de la plataforma de Binance y en este caso nosotros vamos a ir directos a la parte de mercados que lo encontramos en el menú de arriba. Así que, bueno, aquí nosotros vamos a tener seleccionado zonas y en zonas tener seleccionado todo. Aquí nosotros vamos a encontrar absolutamente todas las criptomonedas o tokens categorizadas según la capitalización en el mercado. En este caso encontramos el Bitcoin el primero, luego el Ethereum y bueno, si hacemos scroll down hacia abajo encontraremos el resto de criptomonedas, como os he comentado, en función de la capitalización. En este caso, bueno, si no la encontráis haciendo scroll down, pues nos vamos al buscador, a la lupa de aquí a la derecha y ponemos Cake, ¿vale? Que Cake en español traducido del inglés significa tarta y por eso el logotipo de este token o de esta criptomoneda es el de una tarta, ¿vale? Bueno, aquí lo encontramos con un último precio de 31,66 euros, un intercambio en 24 horas de 4,25%, y una capitalización de mercado, como vemos aquí, de 5.000 y pico millones, ¿vale? En este caso, antes de darle a operar, os voy a dejar aquí un vídeo en las tarjetas en el que hablé sobre las comisiones en Binance y os enseñé a reducirlas al máximo posible, ya que nos interesará siempre pagar menos en comisiones para poder ahorrar y comprar otras criptomonedas. Os recomiendo que le echéis un vistazo porque es muy interesante y dicho esto, vamos a darle a operar para que se nos abra una nueva pestaña donde encontraremos primero un gráfico interactivo, un libro de órdenes y nos saldrá también la opción de realizar una orden tanto de compra como de venta. En este caso, en el gráfico interactivo nosotros podremos ir de adelante a atrás, quitar zoom, ¿vale? Podremos añadir indicadores, cambiar la temporalidad, por ejemplo, si nos ponemos en 4 horas, ¿vale? Como os he comentado, es muy interactivo y podremos hacer muchas cosas, incluso podremos pintar dentro del gráfico, podremos hacer nuestro análisis técnico, ¿vale? Podremos hacer un montón de cosas. En fin, en este caso yo voy a borrar todo lo que he dibujado y antes de comprar o de vender, lo que nosotros tenemos que tener claro es con qué criptomoneda vamos a comprar el token de Cake, ¿vale? Con qué activo vamos a intercambiarlo. Y por eso vamos a dejar el ratón sobre Cake USDT, vamos a irnos a la lupa y vamos a poner Cake otra vez para ver qué posibles intercambios encontramos. Primero encontramos el Cake USDT, Cake Binance USD, con el BNB, con el Bitcoin y con la libra esterlina. Esto significa que nosotros podremos comprar este activo con estos 5 intercambios que encontramos. Si por ejemplo nosotros en este caso tenemos euro, no podremos comprarlo directamente por una única razón, que no se encuentra intercambiable con el Cake. Lo que nosotros tendremos que hacer si tenemos euro o si tenemos otra moneda o criptomoneda que no sea intercambiable con el Cake es transformarla a una que sí que sea intercambiable, como por ejemplo la libra. En este caso lo que haríamos sería transformar el euro a libra y con la libra comprar el Cake, o transformar el euro a Bitcoin, a BNB, a USDT o a Binance USD y con estas otras criptomonedas comprar Cake. Si no sabes convertir o intercambiar las criptomonedas en Binance, mírate este otro tutorial que te dejo aquí arriba en las tarjetas porque vas a aprender muchísimo con el vídeo que te dejo ahí arriba. Bueno, suponiendo que nosotros ya tenemos claro con qué vamos a comprar Cake, vamos a suponer que lo vamos a comprar con el USDT, ¿vale? O sea, vamos a jugar con este gráfico, vamos a prestar especial atención a la parte de aquí a la derecha, donde nos da la opción de realizar una orden, como hemos visto anteriormente, tanto de compra como de venta. En este caso es de compra porque Cake se encuentra el primero en el gráfico, vamos a comprar Cake con USDT. Si quisiésemos venderlos, pues estaríamos vendiendo el Cake y transformándolos a USDT, ¿vale? Vamos a comprar y en este caso elegiremos una orden market, que básicamente significa una orden a mercado, una orden a un precio que es el precio en tiempo real, 38,465, ¿vale? Es decir, cuando hagamos clic en comprar Cake, estaremos comprando a este precio de aquí los tokens de Cake en el mercado.
Las órdenes límite, stop limit y la orden OCO son órdenes un poco más complejas, pero si quieres aprender en detalle cómo se utilizan y cómo funcionan, te recomiendo que también te mires el vídeo que te dejo aquí arriba de las tarjetas porque vas a aprender muchísimo, ya que en ese vídeo veremos las órdenes avanzadas y aprenderemos un paso más allá cómo trabajar con ellas. Después de este paréntesis, nosotros lo que tenemos que hacer es poner una cantidad de USDT que nosotros queramos gastar. Por ejemplo, si tenemos $1000, pues ponemos 1000 y ya está, ¿vale? Simplemente tendríamos que poner 1000 aquí mismo y ya le daríamos a comprar Cake, y esta cantidad de USDT que nosotros tenemos se habría transformado a Cake inmediatamente y habría ido directo a nuestra billetera. Antes de enseñaros cómo ver el Cake que acabamos de comprar en nuestra billetera, os voy a enseñar a comprarlo desde el teléfono móvil y ahora volvemos. Bien, tigres, ya estamos en el dispositivo móvil y en este caso para comprar la criptomoneda de Cake lo primero que necesitas es suscribirte a mi canal. Nada, es broma, lo que necesitamos es tener la aplicación de Binance, que la tengo aquí abajo, así que la abrimos y lo que nos sale por defecto es esto. En fin, esto nosotros no lo vamos a necesitar, tendremos que irnos nosotros a la parte de mercados que encontramos en el menú de abajo y aquí en la lupa vamos a ir rápidamente a buscar el intercambio de Cake, ¿vale? Vamos a poner Cake o Cake y aquí encontraremos los mismos intercambios que hemos visto antes en el ordenador. Vamos a abrir uno cualquiera, como por ejemplo el Cake BNB, y se nos va a abrir el gráfico del Cake comparado con el BNB. Como os dije, bueno, podremos hacer zoom, quitar zoom, podremos ver la variación temporal, podremos cambiar el gráfico de velas, podremos hacer un montón de cosas dentro de este tipo de gráficos, ¿vale? Como hemos visto antes, también podremos añadir indicadores, ¿vale? Podremos quitarlos también si nosotros queremos. En fin, hay muchas posibilidades, pero en este caso a nosotros lo que nos interesa es comprar y vamos a darle a comprar abajo. Así que se nos va a abrir un menú muy parecido también donde podremos comprar y vender la criptomoneda, poder elegir el tipo de orden que nosotros queramos, que recordamos que vamos a hacer una orden market a mercado, a precio de mercado, que en este caso lo encontramos aquí a la izquierda, 0,05915, que es un precio de $38,27. Ponemos la cantidad tanto en BNB o cantidad de Cake que queremos comprar. Por ejemplo, si queremos comprar 4.000 millones de BNBs, pues le damos a comprar Cake y estaríamos gastando esta cantidad. Y una vez le damos a comprar Cake, ya lo tendríamos en nuestra cartera. Evidentemente me pone que es balance insuficiente porque yo no tengo toda esta cantidad de BNB en mi cuenta, pero si lo tuviésemos ya habríamos almacenado este Cake y habríamos aprendido a comprar de la manera más fácil y sencilla, ya que siempre llevamos un dispositivo móvil encima. Me he tirado este eructo para que todos vosotros os suscribáis a este canal, ya que os voy a ayudar con todo el tema de criptomonedas dentro de la plataforma de Binance. Bueno, después de este mini eructo que me acabo de tirar, para ver nuestra criptomoneda que acabamos de comprar en nuestra billetera es muy fácil. Vamos a cerrar esta pestaña de aquí y nosotros en el menú de arriba dentro de la plataforma de Binance nos vamos a ir a la parte de billetera y en billetera nos vamos a ir a la billetera Spot. Aquí es donde nosotros vamos a encontrar absolutamente todas las criptomonedas que hayamos comprado en la plataforma de Binance y que estén almacenadas, pues por así decirlo, como en nuestra cartera, como cuando nosotros sacamos dinero de un cajero y llevamos nuestro efectivo en nuestra cartera, euros, libras, lo que sea, los billetes, las monedas, bueno, pues es básicamente lo mismo. En la cuenta Spot nosotros encontraremos primero un balance de efectivo, donde encontraremos las monedas nacionales, como os he comentado, el euro, la libra, los rublos, las coronas checas, los yenes japoneses, bueno, aquí encontraremos todo el balance en efectivo de nuestra cuenta que no esté invertido. Y luego encontraremos abajo un balance de criptomonedas, que como os he comentado, encontraremos todas las criptomonedas que nosotros hayamos comprado en el mercado y las encontraremos aquí, ¿vale? En este caso, si hubiésemos comprado Cake, pues lo encontraríamos aquí es donde lo encontraríamos. Si por otro lado nosotros hemos decidido invertir estas criptomonedas en la plataforma de Binance, lo encontraríamos en otra cartera diferente. En este caso tendríamos que irnos a la cuenta de Earn, la billetera Earn, que está aquí a la izquierda, y aquí nosotros encontraríamos los productos y las criptomonedas invertidas en los productos que hemos mencionado. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. En este caso tenemos los ahorros, el staking DeFi y luego en ahorros, por ejemplo, tenemos otras subpestañas como puede ser flexible, bloqueado, actividades, etc. En este caso yo, por ejemplo, en ahorros flexibles invierto en el BNB Vault y aquí tengo los ahorros en BNB y por eso la criptomoneda de BNB la encontraré aquí en este servicio y no en la billetera Spot que hemos visto antes. Bueno, tigres, dicho esto, espero que el vídeo te haya servido. Dale un super like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de YouTube o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de la plataforma. Espero que te haya servido. Nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.